Los tres síntomas que ya les había comentado son la reexperimentación del trauma. La gente empieza a tener síntomas de evitación, no quiere saber nada de lo que tenga que ver con eso. Y la otra es la afectación constante de su estado de ánimo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Enrique González Ruelas, soy médico psiquiatra y soy subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. La información proporcionada en este video tiene como objetivo la difusión del conocimiento y en ningún caso debe considerarse como un sustituto de una consulta médica profesional. Las opiniones expresadas son exclusivamente del especialista en psiquiatría basadas en su formación y experiencia clínica. Se recomienda consultar a su médico para obtener asesoramiento personalizado y adecuado a su situación particular. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy conocido, muy comentado, reconocido porque pues, es un problema de salud mental frecuente, que es el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático, como su nombre lo dice, es una afectación del estado psicológico, del estado emocional de las personas posterior a haber recibido un impacto psicológico de tal magnitud que le afecta de una manera particular. La palabra trauma, derivada del latín, se refiere a un golpe, a una herida, a una lesión. Sigmund Freud empieza a utilizarla para referirse a un golpe, a una lesión desde el punto de vista psicológico, algo que afecta la psique, es decir, que afecta nuestros sentimientos, que afecta nuestras emociones, que afecta nuestro pensamiento, nuestra memoria. ¿Cómo es que se da un trastorno por estrés postraumático? Cuando hay un choque entre dos fuerzas, eso produce una lesión, produce un conflicto, produce un golpe que puede dejar daños. Para poder, además, ser un poco más precisos, podríamos hablar de materiales. Por ejemplo, no es lo mismo que una pelota de esponja pegue sobre un cristal a que sea una piedra la que pegue contra el cristal. En los dos casos hay un golpe, en los dos casos puede haber una consecuencia. Sin embargo, dependiendo de la dureza de los dos materiales, es que la lesión va a ser grande o va a ser pequeña. Si trasladamos esto al punto de vista psicológico, nosotros tendríamos que preguntarnos qué pasa con las afecciones, qué pasa con los impactos psicológicos que recibimos a lo largo de nuestra vida, qué tan graves pueden ser o qué tantas lesiones pueden dejarnos. Tiene que ver con la intensidad del evento que nos está lastimando y tiene que ver también con la resistencia de nuestra psique o de nuestra estructura psíquica. Sin embargo, el término se refiere específicamente a una situación en donde el evento es un evento sumamente grave. Sucede cuando uno está en riesgo de muerte, por ejemplo, cuando uno ha sido agredido de manera brutal, violenta, cuando uno es agredido en su corporalidad, en su integridad, cuando uno recibe un impacto que le hace sentir, por ejemplo, que puede perder la vida o que puede perder mucho de lo que es su vida. Lo primero es que el trauma, o sea, el evento que ocasionó esta lesión, que puede ser incluso física, repito, puede ser física, psicológica, el evento, después de haber sucedido, el sujeto lo reexperimenta. La otra característica, para que se pueda llamar así, es que los estímulos asociados al trauma tienden a ser evitados. La gente tiende a evitar todo aquello que tenga que ver con lo que sucedió. Esta evitación quiere decir alejarse de todo aquello que pueda recordarle al sujeto lo que sucedió. Incluso algunas palabras, algunos olores, algunas historias que le cuenten podrían hacer que la gente tienda a alterarse. Entonces la gente tiene un estado de evitación, no quiere volver a enfrentar esa situación. La persona puede desarrollar trastorno de ansiedad o incluso depresión por haber sido expuesta a este tipo de situación.
De manera resumida podríamos reconsiderar. El trastorno por estrés postraumático es una condición en donde el sujeto se ve realmente afectado, se ve sumamente afectado al haber sufrido una experiencia traumática, una experiencia en donde estuvo en peligro su propia vida o las de los demás, o en donde la afectación a su integridad, a su persona, a su dignidad, a su seguridad, le deja una huella tan fuerte que no se puede deshacer de ella o no la puede resolver de manera adecuada. Los tres síntomas son la reexperimentación del trauma. La gente empieza a revivir de manera constante el trauma, empieza a tener síntomas de evitación, no quiere saber nada de lo que tenga que ver con eso, le afecta mucho, le genera ansiedad, le genera miedo. Y la otra es la afectación constante de su estado de ánimo, puede generar depresión, puede generar ansiedad. De hecho, es un trastorno que es muy difícil de tratar. Se dice que aproximadamente el 8% de toda la población mundial, 8%, podría ser sujeto en alguna etapa de su vida de desarrollar una experiencia de este tamaño que le genere un trastorno por estrés postraumático. El factor de riesgo es vivir en una situación en donde existan verdaderos riesgos que afecten a la persona, por ejemplo, en una zona de guerra. Pensemos ahora en mucho de lo que está pasando en las guerras en otras partes del mundo, personas desplazadas, personas asesinadas, desaparecidas, que tienen que enfrentar esta realidad de manera cotidiana. Aunque este trastorno se investiga desde hace mucho tiempo, realmente empezó a tener mucho auge y mucha atención por la comunidad especializada en psicología y psiquiatría, básicamente posterior a la guerra de Vietnam, en donde se veía que muchos soldados norteamericanos regresaban a sus casas sumamente afectados, se apoyaban en el alcohol, muchos de ellos en las drogas, perdían su funcionalidad social, perdían su vida. Entonces es que el trastorno por estrés postraumático empezó a tomar una relevancia mayor. Sin embargo, no es específico de las zonas de guerra. Es como que el momento más emblemático de lo que es un trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, hay muchas películas que tienen que ver con esto, ¿no? Taxi Driver, una película antigua muy famosa que tiene que ver con un veterano de Vietnam. Full Metal Jacket, que es una película de Kubrick que habla también de una manera bruta, cruda, como las personas que se dedican a la milicia tienen que enfrentar miles de retos y miles de lesiones internas. A raíz de esta guerra, entonces, al convertirse en un problema de salud pública básicamente en Estados Unidos, es que empezó a tener más relevancia esto. Sin embargo, en la actualidad nosotros podemos saber de esto en muchos casos que llegan a nuestro consultorio, personas que han sido privadas de su libertad, personas que han vivido accidentes muy fuertes, personas que han sido afectadas en su integridad. Esto implica un trastorno verdaderamente incapacitante. El hecho de que la persona que vive un trastorno de este tipo deje de tener su funcionalidad social le afecta no solo en lo emocional, también afecta socialmente a las personas con las que vive, afecta económicamente, pues se tienen que destinar ciertos recursos para su tratamiento, afecta porque deja de trabajar, deja de producir, en fin. Es un problema verdaderamente importante que hace que nos preguntemos ¿qué se tiene que hacer? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que deberíamos hacer? Mucha gente se le ocurre, no, pues vete a vivir a un lugar tranquilo, viaja, olvídate, dicen, ya ve hacia adelante, ve al futuro, no veas para atrás. Sin embargo, no es sencillo deshacerse de todo el dolor. Lo que se ha probado como un mecanismo de gran ayuda para las personas con trastorno por estrés postraumático es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual lo que intenta a través de ciertos mecanismos
es reestructurar cognitivamente la situación. ¿Qué quiere decir reestructurarla? Hay que ir a la situación que sucedió, hay que pensarla, hay que analizarla y hay que tratar de escribir otra historia dentro de la mente del sujeto. Hay que tratar de escribir una historia no desde cómo lo vivió, sino cómo podrían estar siendo las situaciones alrededor. Hay que tratar de entender qué fue exactamente lo que le movió, lo que le hizo sentir. Y hay que trabajar específicamente sobre los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, cuando son en exceso, se le dice a una persona pesimista. Cuando son todavía más en exceso, se le puede decir a una persona que tiene ansiedad o que tiene un problema obsesivo, a veces todo esto al mismo tiempo. Estos pensamientos negativos hacen que la mente se vaya preparando para defenderse de lo que cree que está sucediendo, de lo que es reexperimentar el trauma. Estos pensamientos negativos primero hay que reconocerlos, hay que ubicarlos. El terapeuta le puede ayudar a la persona a tratar de especificar cuáles son los pensamientos negativos. ¿Por qué se llaman negativos? Porque no tienen una función adecuada para la vida. El estar pensando en cosas que sucedieron, en cosas que te dañaron, en cosas que te dolieron, en cosas que no te permiten ir hacia adelante, pues es negativo totalmente. Una vez que uno descubre cuáles son sus pensamientos negativos, viene lo que se llama el desafío de los pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Poner en tela de la razón, en tela de juicio, esos pensamientos. Por ejemplo, si el pensamiento de un sujeto es qué terrible fue lo que me pasó, me tuvieron amarrado, no me dejaban comer, me dolía, etcétera, etcétera. Son pensamientos que pues fueron muy malos, fueron terribles. Sin embargo, el razonamiento te tiene que decir, bueno, ya no está sucediendo, ya no, hay que desacreditar ese pensamiento negativo. Es solo un pensamiento, ¿sí? La reestructuración cognitiva entonces lleva la intención de desacreditar los pensamientos negativos, los pensamientos catastróficos, los pensamientos que nos hacen sentir angustia, y hay que formular pensamientos alternativos. En la formulación de pensamientos alternativos, o sea, resignificar la situación, volver a crear, entender la situación desde otro punto de vista, el sujeto puede empezar a liberarse de esas emociones que tienen que ver con los eventos acaecidos. La idea de tratar estos eventos no es cambiar de vida, es enfrentar lo que sucedió de una manera terapéutica, de una manera profesional, para poder liberarse de ese trauma. Decía yo la terapia cognitivo-conductual como una de las partes más importantes. La terapia EMDR puede ser de gran ayuda precisamente en problemas de estrés postraumático, en donde el terapeuta hace que el sujeto recuerde lo que está pasando, pero le hace mover los ojos hacia uno y otro lado. Se supone que haciendo esto se conectan ciertas estructuras cerebrales para poderle dar un significado nuevo a lo que le está sucediendo. Es algo que, en mi opinión, yo he visto que funciona. No hay una pastilla en particular que nos resuelva el problema. Los medicamentos deben utilizarse para disminuir la ansiedad, para mejorar el estado de ánimo, pero la terapia es esencial. Existe también la posibilidad de la estimulación magnética transcraneal. Una parte importante de los tratamientos es la terapia de grupo. El poder estar en contacto con personas que han vivido traumas similares, que han vivido situaciones parecidas a las tuyas, hace que uno pueda tener conciencia de que finalmente no fue algo tan único lo que pasó, que hay otras personas que lo viven y hay otras personas que lo pueden solucionar. El oír una opinión directa de alguien que vivió algo similar puede ser de gran ayuda. En términos generales, lo que se está diciendo con todo esto es que lo que sucede en el exterior, lo que nos pasa todos los días,
lo que creemos que nos pasa también. Y esto es algo muy interesante porque no es lo mismo lo que nos pasa a lo que creemos que nos pasa, ¿sí? Y eso hace que nuestra mente lo interprete de una manera diferente. En determinada situación alguien podría, solo como un ejemplo, saludarnos de una manera fría, lejana, y nosotros podríamos vivirlo como incluso una agresión o una grosería. Y sin embargo puede ser que la verdadera razón era otra, ¿no? Entonces lo importante es cómo vivimos la vida, cómo interpretamos todo lo que nos está sucediendo. Realmente todo el daño que nos sucede, todo el impacto psicológico que tenemos a lo largo de nuestra vida tiene que ver con nuestras capacidades de recibirlo y cómo lo interpretamos, cómo lo vivimos. Para poder interpretar hay que tener suficiente información alrededor. Hay que saber exactamente cómo son las cosas, cómo suceden las cosas. Hay que vivirlas desde muchos puntos de vista, hay que entenderlas de manera multifactorial. Esta interpretación que le damos a los hechos es lo que nos lleva a desarrollar o no un problema, un evento, un trauma que pueda ser fácil de solucionar, que pueda ser llevadero o que se convierta en un peso tan importante como el estrés postraumático. Les invito a que revisen algunas de estas películas que mencioné. Son casos emblemáticos, son casos típicos de lo que es un trastorno por estrés postraumático, pero quisiera decir, no es específico de las guerras, no es específico de los accidentes sangrientos, no es específico de la pérdida de la libertad. El trastorno por estrés postraumático puede deberse a diversas situaciones y lo importante no es tanto la situación, sino cómo lo recibió el sujeto. Uno de los problemas en la práctica para enfrentar esta situación es que habitualmente los pacientes no quieren volver a hablar del tema. Una de las inconvenientes en el tratamiento de estos casos es que muchas veces con esta característica de evitación que tienen las personas, esta dificultad para poder hablar de lo que les pasó, hace que den poca información. La labor del terapeuta pues es ir sacando esta información, irla armando como si fuera un rompecabezas para poder darle esta resignificación. Para poder identificar a una persona con trastorno por estrés postraumático, necesitamos observar ciertas características. Habitualmente el sujeto puede estar bien emocionalmente, estar tranquilo. Sin embargo, habitualmente es después de un mes o 2 meses que empieza a tener periodos de pánico, situaciones de mucha ansiedad, empieza a tener sueños que le recuerdan el evento, empieza a tener miedo de pasar por cierta esquina en donde sucedió algo o de decir cierta palabra que utilizaban mucho los agresores. En fin, el sujeto llega a desarrollar toda esta ansiedad. Sin embargo, también puede tener periodos de total normalidad. Esto se presenta por periodos, se presenta por momentos. Son crisis de ansiedad, son crisis de desgano, se pierde la fe, se pierden las ganas de hacer las cosas. En algunos casos puede haber complicaciones, algunos casos pueden desarrollar alguna crisis psicótica, un alejamiento de la realidad, un aislamiento en donde no quieren saber de nada. Es de acuerdo a la gravedad del asunto, es la conducta del sujeto. Son los psiquiatras, son los psicólogos, son las personas entrenadas en salud mental las que pueden orientar a una persona a recibir el tratamiento adecuado. Un tema importante en el tratamiento es evidentemente la red de apoyo social. Que tanto las personas que rodean a este sujeto, sus familiares, sus amigos, que tanto las instituciones, que tanto la sociedad puede apoyar a estas personas, puede entender y puede empatizar con ellas para poder ayudar a sacarlos de ese hoyo, de ese agujero en el que están metidos. Es un problema serio, es un problema de salud pública, sobre todo en países en donde existe mucha
violencia, mucha crueldad. Espero que estas generalidades con respecto al trastorno por estrés postraumático puedan ser de interés para todos ustedes, aunque aquí lo más importante, mi mensaje central en todo esto sería específicamente: hay que entender a estas personas que están sufriendo, que no pueden resolver de manera personal, de manera única sus problemas. Mucho de esto requiere de todo un grupo de apoyo, de un grupo terapéutico que puede hacer que la vida de estas personas pueda seguir adelante. Los invito a ver nuestro próximo video. Estoy atento a todos sus comentarios, a sus preguntas. Les agradezco que estén aquí. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.